Analista y experto también en materia constitucional. Gusto enorme, abogado. Una primera reacción suya, han sido horas bastante dramáticas las que ha vivido el país, ¿no? Desde el día miércoles en la mañana en que se derivaba pues esta situación, la suscripción del decreto ejecutivo, y anoche sobre todo, ¿no? Lo que ya es conocido, lo que ya informábamos, esta decisión de la Corte Constitucional de inadmitir esos recursos que habían planteado algunos actores políticos. Estamos, doctor, Sí, prácticamente buenos ya, como días. decían las autoridades electorales, pues en época electoral. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Un abrazo a la distancia y a quienes nos ven y nos escuchan. Sí, ha sido una semana bastante turbulenta, pero dentro de la turbulencia, creo que mal o bien las instituciones jurídico-políticas consagradas en la Constitución del Ecuador han sido respetadas por cada uno de los órganos, tanto, bueno, no tanto por la Asamblea Nacional, por el Ejecutivo. La Corte Constitucional el día de ayer también dio luces, el Consejo Nacional Electoral ayer también se ha pronunciado en la noche y se ha declarado en periodo electoral. Ajetreado, hay que ver el porqué, la significancia del por qué el presidente activó la muerte cruzada, porque activó esta disolución del legislativo sobre la base de una percepción que él tenía, que es la grave crisis política y la conmoción interna. Ayer la Corte Constitucional se ha declarado no competente para una calificación de lo que es grave crisis política y conmoción interna, ha devuelto esta atribución y función directo al presidente de la República y principalmente la Corte Constitucional ayer también dio un nuevo acto de certeza. Acto de certeza que se simplifica en la frase final de la resolución del día de ayer por la cual se rechazaron las 6 acciones de inconstitucionalidad presentadas por varios asambleístas y señala que la Corte Constitucional está impedida de ejercer el control sobre el decreto impugnado y también ningún órgano jurisdiccional inferior, es decir, nos vamos a olvidar de acciones de protección, de acciones extraordinarias de protección, nos vamos a olvidar de cualquier ese tipo de intentonas, podrá romper el principio de constitucionalidad a través del cual se ha dictado pues, la muerte cruzada. Ahora, como usted bien lo señalaba, pues quedamos en manos del Consejo Nacional Electoral. Ayer la presidenta Tamaín ha dicho que, bueno, en primer lugar ya está en periodo electoral el CNE, ya se encontraba en periodo electoral por las elecciones de estas que sucedieron acá en Calacalí y que donde ganó el nulo, pero bueno, han ratificado el periodo electoral y ha señalado que la convocatoria sería el 24 de mayo, justamente como ustedes decían, las elecciones previstas para el 20 de agosto. Y creo que ahí hay que discutir un tema, quieren señalar la segunda vuelta electoral para el mes de octubre, es decir, que medien 45 días entre la primera vuelta y y la segunda vuelta en caso de existir. Eso es lo que hemos visto y ya dentro del ámbito político la verdad yo he podido ver por lo menos ya 4 candidatos que aspiran a la presidencia de la República para este corto periodo que queda, que sería 1.3, 1.4 años en lo que resta del periodo presidencial. Perfecto. Ya nos vamos a meter en aquello, ¿no? En estas posibilidades y deseos manifiestos, ¿no? De algunos actores políticos. Pero ante una precisión, definitivamente queda blindado, ¿no? O sea, ya no hay la posibilidad de que a alguien se le ocurra ir a Yaguachi, a Manglar Alto, a Machalilla, a San Lorenzo, a buscar esos recursos express, que hay muchos agenciosos también, ¿no? En el ámbito judicial, agenciosos de atender. Sí, sí, está totalmente cerrado. De hecho, en el dictamen de constitucionalidad del juicio político previamente, ya se dio una línea de que al estar dentro de las máximas expresiones de las instituciones democráticas de reconfiguración del Estado, no caben las acciones de protección ni las medidas cautelares de primera instancia. No cabe la resolución del juez del Cantón X de la provincia X refundido del Ecuador y es clarísimo en la parte 9 de estas decisiones de rechazar las acciones de inconstitucionalidad, dice que ningún otro órgano jurisdiccional de inferior nivel jerárquico puede desconocer la atribución del presidente de decretar la muerte cruzada, puesto que la facultad presidencial
está por sobre el control judicial. Es clarísimo lo que nos está diciendo la Corte Constitucional. Así que está cerrado eso, nos vamos a elecciones. Correcto. Ahora ahí viene el otro tema, ¿no? El otro tema que yo mostraba mi preocupación y la evidencia, ¿no? El hecho de que vamos con las reglas de siempre. Como vivimos de proceso electoral en proceso electoral, el CNE como que no le dedica en esas etapas en las cuales podría dedicar a reformular las reglas electorales en el país, ¿no? Porque aquí hay poca democracia. Aquí vemos, ¿no?, que alguien se erige en el caudillo, el dueño del partido político, entonces yo pongo pues a la gente que me dice a todos sí, los pongo como candidatos y vemos los resultados funestos, no solamente a nivel parlamentario, sino incluso también a nivel de los gobiernos seccionales, de los gobiernos locales, no malos administradores porque no hay los procesos democráticos, esa amplitud que se requiere, no se recogen, no se escogen los mejores cuadros, no se preparan nuevos líderes para ese relevo generacional del cual tanto hablamos. ¿Qué tanta importancia desde su punto de vista tiene esto? Esto es muy importante. De hecho, los procesos de democracia interna que establece el Código de la Democracia tienen una tipología específica. Pueden ser de tres tipos. Pueden ser procesos abiertos, donde participe toda la ciudadanía. Hemos esto visto solo una vez en la historia del Ecuador desde la vigencia de la nueva Constitución con Alianza País. De ahí existen las elecciones cerradas, es decir, que solo pueden votar adherentes permanentes y afiliados y finalmente las elecciones representativas, es decir, a través de la dirigencia. Creo que a pesar de tener en el estatuto, las organizaciones políticas diferentes métodos para hacer estas elecciones, creo que todas se van a volcar por el tema de las elecciones representativas, es decir, a través de la dirigencia, porque no hay tiempo para estas elecciones en primer Ujú. lugar, para realizar las elecciones, para realizar una selección de autoridades internas con una democratización absoluta, es decir, que éstas presenten su plan de trabajo, su plan de gobierno, este sea debatido, hay un debate, hay una propuesta, hay una elección muy complicado para que en 3 meses esto suceda, porque en esos 3 meses deben haber por lo menos democracia interna, presentación de planes de trabajo, presentación de candidaturas, calificación de candidaturas, ¿sí? Y evacuación de recursos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral de cara a las nuevas elecciones. Entonces, muy complejo. Ah, y no nos olvidemos de la campaña electoral. De hecho, el día de ayer se hablaba que desde la convocatoria que saldrá el próximo 24 de mayo, habrá 7 días para las elecciones internas, 7 días para la calificación de candidaturas y serán procesos muy, muy, muy rápidos. Una semana de Eh, campaña, ¿no? una semana Prácticamente de de campaña, campaña sería sí. una. Sí, prácticamente se habla de 8 días de campaña exactamente, pero no sabemos más. Veamos cuál va a ser el calendario regresivo que nos presenta el Consejo Nacional Electoral. Ahora, esto se denomina en ciencia política un clivaje, ¿sí? Es decir, un rompimiento del orden político y que hace un reacomodo de fuerzas. Así que no creo que todas las organizaciones políticas vigentes, además, no van a haber nuevas organizaciones políticas, Ujú. salvo las organizaciones políticas que se califiquen hasta el día antes de la convocatoria. Así que nos vamos con las organizaciones políticas que participaron en las últimas elecciones seccionales y vamos a ver cómo empiezan a fluctuar los candidatos de lado y lado. Lamentablemente, lo que usted decía es acertado. En el Ecuador tenemos la figura de los candidatos invitados y no hay un límite a los candidatos invitados. Entonces, veremos nuevamente este transfugismo de carácter político y veremos a cuadros que migren de organización en organización política buscando un espacio para su candidatura. Ahora, esos mecanismos de democracia interna, ¿no?, que requieren, es que establece el Código de la Democracia incluso, ¿no?, que deberían de implementarse en tiempos de normalidad, no se los implementa porque a los dueños de los partidos no les da la gana y ahora no lo harán por cuestión de tiempo, ¿no? Pero precisamente, ¿no?, eso lo lleva a uno a acordarse de lo que ocurría hace algunos años en México, el partido único, ¿no?, el PRI, Ujú. donde primaba el dedazo, o sea, quien estaba pues gobernando ya señalaba a su sucesor, o sea, va fulano y ese era el candidato y obviamente era quien iba a sucederle en la sede presidencial de Los Pinos allá en México, ¿no? Sí, definitivamente.
Y claro, cuando se deja en manos de la dirigencia, muchas veces no es ni la dirigencia provincial la que selecciona, sino es la dirigencia nacional. Y claro, en el país tenemos los grandes cacicazgos dentro de las organizaciones políticas que son todo menos democráticas en su interior. Y eso empieza a generar ese desbalance de fuerzas al interior y además ese rechazo interno de los propios candidatos. Es normal que haya deserción de militantes dentro de las organizaciones políticas porque lamentablemente no gozan de las mismas oportunidades a efectos de una candidatura. Entonces veremos muchísimo, muchísimo transfugismo en estas elecciones. Además, veremos estas candidaturas inconsecuentes como las que ya vivimos en las últimas elecciones seccionales. Por ejemplo, personas que son identificadas claramente con una línea de pensamiento educacional e inclusive laboral de derecha pasar al Partido Socialista. Ujú. Eso ya sucedió en estas elecciones, los casos son abiertos. Veremos además candidatos hegemónicos. El día de ayer veía que Otto Sonnenholzner, por ejemplo, decía que él sí va a participar en las elecciones. Y claro, ¿por dónde va a ir? Tiene un rechazo en el PSC, de seguro irá por este nuevo movimiento empresarial guayaquileño que es Reto. Entonces vamos a empezar a ver esos movimientos, ¿no? Vaivenes. Igual, sí, vaivenes. No, y más que vaivenes, creo que son búsqueda de espacios, porque no es ni siquiera un vaivén. Aquí ya creo que son intereses particulares de las personas, ni siquiera buscan una formación política para resaltar. Además, te digo una cosa, ¿por qué? Porque el periodo que resta es tan corto, es 1.3, 1.4 años que se va a realizar, que puede ser una catapulta política a efectos de las nuevas elecciones, pero de 2025. Pero en un país convulsionado como este, como el que tenemos, nosotros creo que, y no sé si sea mi única percepción, pero hemos visto que como ciudadanos hemos reaccionado tranquilamente frente al caos, de este caos institucional. No han habido manifestaciones, se Ujú. sigue respetando el normal de curso, se respeta la resolución de la Corte Constitucional Enhorabuena. y enhorabuena, sí, enhorabuena. Y eso creo que poco a poco irá viendo también respecto de los nuevos candidatos y el nuevo periodo presidencial. Y claro, un nuevo candidato, un nuevo presidente no tiene mucho rango de acción, no puede reorganizar la funcionalidad del Estado. Lo que va a hacer es hacer una contención por un año y dar una prioridad al tema de seguridad laboral y estabilidad fiscal, pero con acciones determinadas. Y de hecho, voy a ser súper sincero, con poca participación de la Asamblea Nacional. La La- Asamblea Nacional no va a tener mayor participación, salvo proyectos de ley que por iniciativa propia, como catapulta al 2025, Ujú. puedan generar. Entonces se ve como que va a ser una presidencia pequeña en tiempo, con poco rango de acción, y ahí es donde salen nuevos líderes o antiguos Correcto. líderes. Ya vimos que el abogado Nebot quiere, o al menos, no quiere, perdón, retiro mis palabras, que el Partido Social Cristiano anuncia al abogado Nebot como presidente. Claro, por un año y medio igual va a ser presidente, ¿no es cierto? Vemos que también, no sé, el principal responsable de que el juicio político no haya caminado, Fernando Villavicencio, porque le voy a ser muy sincero desde el análisis jurídico, quien se come el juicio político es Fernando Villavicencio y en el ámbito de aplicación política, el asambleísta Vanegas. Los dos hacen que el juicio político prácticamente sea desfavorable al presidente, pero ya vemos que los dos tienen ambiciones presidenciales. Entonces, es un tema sui generis, ¿no? Estas elecciones extraordinarias son sui generis, nuevos liderazgos no creo que salgan, pero sí mucho oportunismo. Claro. ¿Y qué más se avisora, ya que usted justamente ingresó a ese campo, ¿no? De esas posibilidades, de esos deseos. Acabamos de ir revisando, ¿no? Otto Sonnenholzner, por un lado, el ex vicepresidente de la República, el legislador Fernando Villavicencio. Yo no se lo he escuchado al doctor Ricardo Vanegas Cortázar, pero Fernando Villavicencio evidentemente pues está ya impulsando su plataforma. Vemos que en este sector político del país, UNES, ¿a quién le vería usted posibilidades? Porque ya vemos que el ex candidato presidencial Arauz prácticamente tiene un alejamiento, pero en cambio el ex vicepresidenciable Carlos Rabascal, él sí ha estado, ¿no? Suave, pero ha estado también trabajando para un futuro, ¿no? ¿A quién más le ve ese deseo? Dentro de UNES, dentro de la Revolución Ciudadana, en primer lugar hay una fractura.
Y eso es, aunque votan orgánicamente o votaban orgánicamente en la Asamblea Nacional, hay una fractura interna, ¿sí? En primer lugar, tienen que resolver este tema. Hay este grupo de actores políticos que son férreos seguidores del expresidente, y hay este grupo de actores políticos también que les dicen los librepensadores, es decir, Claro. un poco más tecnócratas, no sé, con diferente preparación, inclusive académica. Entonces, en primer lugar, se tiene que hacer esa consolidación. Hay que ver, yo, como usted bien lo señala, Andrés Arauz, no lo veo como candidato a pesar de que se ha tratado de pronunciar en los últimos días respecto del juicio político, pero Carlos Rabascal, inclusive vi una nota de prensa la semana anterior de una entrevista particular que le hacían a Carlos, y Carlos señalaba la posibilidad de una presidencia 2025 o en Ujú. su defecto, si es que habría muerte cruzada, él ratificaba. Sí, él ratificaba su deseo de candidatura a presidente. Y claro, cuando le preguntaban si iba a ser por la Revolución Ciudadana, él decía que estaba todavía en conversaciones. Entonces, eh, recordemos que Carlos tuvo un periodo de servidor público mientras la presidencia del expresidente Correa, pero como estadista, como candidato, es un candidato fenomenal, Carlos Rabascal. Sin embargo, todavía hay que ver a qué organización Claro. política se adhiere. Claro, y oiga, y finalmente, doctor, en el tema, ya que mencionó esto de servidores públicos, pregunto, me salta una pregunta. Al ser cesada la Asamblea Nacional Legislativa, pregunto yo, ellos que son servidores públicos, porque se ha dicho, ¿no? Hasta el cansancio, que por ejemplo el presidente Lasso, si desea, podría ser candidato y los asambleístas lo propio. Pero no aplica aquel mecanismo de que al ser cesados no puedan volver a ocupar un espacio público hasta determinado tiempo, pregunto. No, eso se da cuando hay una censura y destitución. La Ley Orgánica del Servicio Público, artículo 15 y el 89 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establecen que en el caso de asambleístas y servidores públicos en general, después de un proceso de fiscalización y que haya operado una destitución, no pueden volver a perennemente al lugar de la administración pública del cual fueron censurados, y tampoco pueden ejercer cargo público por 2 años. En este caso no es destitución ni es censura. Es un tema de clausura de la Asamblea, no es destitución bajo ninguna Ok. circunstancia, ¿sí? Es una disolución. De hecho, el artículo 148, a través de una sentencia de la Corte Constitucional, establece dos reglas clarísimas. La primera de ellas es que los candidatos, en este caso presidenciales, el presidente de la República, el presidente Lazo, podría candidatizarse nuevamente para las elecciones, y en el caso de ser electo, ojo, no cuenta como una reelección, no cuenta como una reelección, Ujú. sino como una ratificación Claro. popular para que él termine su periodo Lo presidencial. propio los legisladores, ¿no? Lo propio los legisladores, exactamente, pero hay que ver si se vuelven a candidatizar. No corre esto como una reelección. Obviamente, ojo con un tema, esa es la segunda regla. Los candidatos, los asambleístas que hayan estado en un segundo periodo, al haber sido reelectos, Vilma Andrade, algunos candidatos de UNES, algunos de Pachacutic, ellos no pueden Claro. candidatizarse. Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿sí? Así que hasta ahí feneció la carrera política de ciertos asambleístas que estaban ya en un segundo periodo legislativo. Correcto. Doctor, agradecerle, ¿ah? Que tenga un excelente viernes, un buen fin de semana. Gracias por darnos luces, además de su criterio, no luces en torno a estos temas que son medulares, que son vitales. Desde ayer el Consejo Nacional Electoral ha iniciado este periodo electoral y tenemos pues tantas temáticas que ir analizando, que ir debatiendo. Un fuerte abrazo a la distancia, Un ¿ah? fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por su invitación y un excelente cierre de semana. Son las 6:59. El doctor Esteban Ron, constitucionalista, analista en materia, pues, en materia constitucional, acompañándonos en esta hora de la mañana. Vamos a la pausa.